Buenos días, gracias por acompañarnos en este no tan soleado día. Lástima de clima que nos ha tocado en estos días en Cancún, pero las tormentas tropicales no son tan predecibles a pesar de todo. Estamos muy honrados de que nos acompañen grandes profesores con nosotros este día para la presentación en los temas de fibrosis hepática. Y queremos agradecer la presencia de 4 expresidentes de la asociación. En primera instancia nos hará su presentación el doctor David Krecenovich, seguido por la doctora Linda Muñoz, posteriormente el doctor Jorge Luis Po, y coordinará las preguntas y respuestas el doctor Juan Ramón Aguilar. Les agradecemos su presencia, que se hayan desmayanado, y esperemos que todo esto sea de mucho provecho para todos ustedes, y de nuevo cuenta les agradecemos su presencia. Buen provecho, muy buenos días a todos. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Patología este espacio tan valioso para platicar con ustedes y al laboratorio Serpharma el apoyo necesario para que esto se llevara a cabo. Pediremos al maestro David Krecenovich si fuera tan gentil y tan amable en presentarnos su tema muy interesante que abre nuevos términos dentro de la hepatología. Agradecer a Serpharma la invitación a estar el día de hoy con ustedes. Yo les voy a presentar el título, dice metabolómica, no voy a hablar mucho de metabolómica, sino del tema en relación a fibrosis, y les quiero enseñar en la parte final de mi presentación algunas de las cosas que estamos haciendo de investigación. El término de fibrosis hepática denota el depósito excesivo de colágeno y otros componentes de matriz extracelular. Fíjense cómo ha ido avanzando el tema. Anteriormente hablábamos de algunos tipos de colágeno, ahora hablamos de 27 tipos diferentes de colágeno. Sabemos que están codificadas por 41 genes dispersos y que al menos están en 14 cromosomas. Y eso habla de la complejidad cuando hablamos de revertir el proceso de fibrosis hepática. Déjenme tocar algunas cosas particulares. En primer lugar, hay que considerar cuál es el factor causal del daño inicial, qué es lo que favorece la perpetuación y progresión del daño, y finalmente, qué es lo que ocasiona que pueda haber resolución del tejido fibroso. Sabemos ahora que el tejido fibroso puede resolverse, puede disminuir, por ejemplo, en pacientes con hepatitis C que les damos tratamiento y que regresa la fibrosis. Ahora, toca aspectos muy importantes como son la proliferación, la contractibilidad, la fibrogénesis, la degradación de la matriz, la quimiotaxis, los retinoides, el estrés oxidativo. O sea que es un fenómeno complejo en el cual hay que tocar distintos aspectos. Les voy a poner, por ejemplo, dos que tienen que ver con matriz extracelular. La acumulación de elastina quizá representa uno de los hechos más significativos en la fibrosis hepática. Su depósito en la matriz extracelular es resultado de un aumento en su síntesis y de una disminución de la metaloproteinasa de los macrófagos. Otro es la laminina. Ese es muy importante porque es una proteína que tiene múltiples dominios de anclaje, tanto para colágeno como para péptidos glicanos, y los dominios del anclaje tienen que ver con la membrana plasmática. Lo importante es que la laminina proporciona la plasticidad a través del cual se comunican las células. ¿Y cuál es el efecto de la matriz extracelular sobre la célula? Define en dónde está la célula, a dónde debe de ir la célula,
qué tan diferenciada está la célula y por último participa en el proceso de apoptosis. Cuando hablamos de reparar el tejido conectivo, hablamos fundamentalmente de 4 aspectos muy importantes, que anteriormente pensábamos que era nada más la reparación del tejido conectivo, pero ahora sabemos que, por ejemplo, uno muy importante es la angiogénesis. No voy a tocar más que señalárselos, pero el proceso de reparación cuando tenemos el paciente cirrótico involucra también un proceso del restablecimiento de la angiogénesis. Hay que tomar en cuenta la migración y proliferación de fibroblastos, el depósito, como les mostré, en la laminina de la matriz extracelular y finalmente la remodelación, que es la maduración y la reorganización del tejido fibroso. Entonces, ¿por qué falla la reparación? Porque hay que entenderlo como un fenómeno global en donde hablamos de la geometría en el hígado. Y hay cambios importantes en la forma y en la topología. Hay cambios en el flujo sanguíneo, no nada más es el depósito de colágeno, les hablaba yo de angiogénesis, cambios en el flujo sanguíneo. Hay cambios muy importantes en energía. Hoy en los trabajos libres vamos a escuchar, por ejemplo, en el desarrollo de neoplasias de hígado, la importancia que tienen que ver con los cambios en energía. Hay cambios en el movimiento de las células, hay cambio en la forma de las células y hay cambio en la proliferación de las células. Y eso da como consecuencia que tenemos un fenotipo alterado, tenemos cambios en la expresión de genes, tenemos transdiferenciación y tenemos cambios moleculares. Entonces, uno de los retos más importantes que tenemos es cómo podemos tomar todos estos aspectos de fisiopatología y tratar de encontrar modelos que nos permitan estudiar, y lo que voy a hacer en los siguientes minutos es mostrarles parte de lo que estamos haciendo en relación al desarrollo de modelos que nos permitan estudiar estos procesos. Eso lo mostraré al final en las instituciones que estamos participando en ese proyecto. Pero es una mezcla de tomar en cuenta las células madre pluripotentes, tomar en cuenta el desarrollo de biología de organoides e incorporar la tecnología. Lo que les voy a presentar es el desarrollo de un hígado en un chip, que es parte de lo que estamos viendo en los avances importantes que permitan el estudio de la fisiopatología de las enfermedades hepáticas, en este caso en particular el desarrollo de fibrosis. De lo que se trata es de construir tejidos en tercera dimensión, el poder realizar cultivos de las distintas células y tener técnicas de microfluídica y de mesofluídicas que puedan permitir el desarrollo fisiológico del hígado. Entonces, lo que presento a continuación es un proyecto que tenemos que se llama Hígado en un Chip, que es el desarrollo de una plataforma polimérica, biomimética, para cultivo celular de hepatocitos, que integra todas las características del microambiente hepático y que permite la expresión del fenotipo epitelial necesario para realizar estudios de fisiología celular y de metabolismo, en donde podemos estudiar los distintos aspectos de lo que ocurre en la patología hepática. Se trata de crear un sistema que tenga una función fisiológica suficientemente representativa y robusta por largos periodos de cultivo, suficientes para que las células primarias o las células pluripotentes puedan alcanzar una madurez funcional en un microambiente especializado. Para eso lo que estamos trabajando es en el diseño y fabricación de un hardware de la plataforma
que pueda acomodar y sostener un sistema relevante, incluyendo los tiempos de maduración de lo que hablaba yo en los fenotipos diferentes y la vinculación con requerimientos de fluidez de tal manera que permite el análisis cuantitativo de los fenómenos biológicos. Una de las cosas que más ha retrasado el desarrollo en lo que tiene que ver con tejido fibroso es precisamente la ausencia de estos sistemas. Para eso necesitamos seleccionar la composición de un medio compatible donde puedan crecer las células, tener sensores de flujo, sensores fisiológicos y sensores de volumen, entre otros. Se hacen canales de microfluídica con el fin de garantizar el recambio del medio de cultivo y poder imitar la hemodinámica del órgano de interés, en este caso del hígado. Se hace un hidrogel en el cual se imitan las propiedades mecánicas del tejido asociado a la rigidez que tiene la matriz extracelular. Se inicia la composición de la matriz extracelular, se promueve la adhesión celular y se controla la difusión de los nutrientes. Esto es muy importante porque permite entonces representar la arquitectura del lobulillo hepático, controlando la rigidez en el cultivo, teniendo una membrana porosa de colágena para permitir el paso de nutrientes por difusión al epitelio y permite realizar cocultivos. Este es un ejemplo de la cámara que hemos desarrollado en el hígado en chip, que tiene canales distintos, tiene sensores distintos y les voy a mostrar resultados de cómo permite el desarrollo y esto favorece la investigación, en este caso de tejido fibroso. Se ha montado un laboratorio, tiene un contador celular, como pueden ver aquí, tiene sus campanas e incubadoras, aquí están algunos de los investigadores que participan en ello, la construcción del hígado en un chip, y aquí están algunos de los resultados preliminares. Cómo logramos mantener hepatocitos, que aquí ven ustedes hasta el día 5, cómo van creciendo, y luego en una de las cámaras, cómo aparecen al cabo del día 8. La pregunta es si son funcionales o no son funcionales. Y aquí les muestro cómo son funcionales. Les hemos medido las capacidades, por ejemplo, de producción de aminotransferasas, de producción de albúmina a los hepatocitos, y esto se logra mantener por varios días. Esto ha sido gracias al apoyo que se ha conseguido en la construcción de un laboratorio nacional de soluciones biomiméticas para diagnóstico y para terapéutica. Los dos principales investigadores son Matthew Outfield, que es un físico, y Gibran Horenbein Rubio, que es alguien dedicado al desarrollo de organoides. Este es un proyecto que hemos hecho en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Rosaura Ruiz Gutiérrez y Katy Stern, con la doctora Ostrowski, que es la directora del departamento del Instituto de Biomédicas de la UNAM, el doctor Ruiz Palacios, que está en nutrición como infectólogo, el doctor Mario Vilatobá, que está dedicado al trasplante, y un servidor, y lo que pensamos es que el hígado en un chip es lo que nos va a permitir tener modelos muy distintos a lo que sucede con animales para poder estudiar, en este caso, el desarrollo del tejido fibroso. Muchas gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. A mí me toca hablar del aspecto inflamatorio. ¿Qué tiene que ver la inflamación con la fibrosis o con la regresión de la fibrosis? Bueno, sabemos que hay un punto de no retorno, de no regreso, y eso es algo en lo que estamos trabajando para poder definir hasta dónde nuestro paciente puede ser reversible el daño o no.
Los objetivos que vamos a revisar es la disfunción inmune asociada a la cirrosis, la inflamación sistémica, consecuentemente una inmunodeficiencia conforme avanza la enfermedad, qué es el inflamasoma, en qué etapa de la cirrosis ocurre todo esto, qué pasa con el enfermo que está ya demasiado enfermo y que tiene ya las complicaciones de agudo sobre crónico, acute on chronic liver disease, y las complicaciones eventualmente y mortalidad. Bien, esta diapositiva a mí me parece muy ilustrativa porque nos muestra cómo se va instalando en el paciente cirrótico la disfunción inmune. Inicialmente, en la salud, no tenemos disfunción inmune y todo funciona bien. Conforme avanza el tiempo en el cirrótico ya compensado, es cuando vamos teniendo la diferencia. Aquí en verde está marcado el estado de inflamación, la disociación y la descompensación de la cirrosis, y vean cómo aquí la inflamación es muy marcada. Conforme va pasando el tiempo y el paciente empieza a descompensarse, entonces empezamos a tener lo opuesto, un estado de inmunodeficiencia. Siempre hemos sabido que el paciente cirrótico se infecta más fácilmente, que tiene complicaciones más fácilmente, que se van en cascada en un momento dado. Entonces debemos de reconocer en qué estadio está, porque aquí es cuando muchas veces nos llegan los pacientes. A veces el paciente ignoraba que tenía cirrosis y nos llega hasta que tiene un acute on chronic liver disease. Bueno, los fenotipos predominantes en cada uno de estos estadios, aquí tenemos que las citocinas juegan un papel sumamente importante. Tenemos aquí predominio de las citocinas proinflamatorias en la fase de inflamación, que luego bajan ya en la fase de inmunosupresión. También las citocinas que tienen un papel regulatorio o antiinflamatorio, como IL-10, TGF-beta, al principio están bajas y posteriormente aumentan. La fagocitosis inicialmente es totalmente normal, pero conforme avanza el tiempo, el paciente va siendo más inmunodeficiente y entonces se va manifestando. También tenemos, por supuesto, la parte genética, la parte de HLA, que está relacionada, y la expresión negativa de algunos de estos reguladores. El mecanismo de la inmunodeficiencia en el paciente cirrótico, vemos cómo puede ser a nivel hepático nada más, y ya en posición más avanzada a nivel sistémico. ¿Qué pasa en este mecanismo? Bueno, sucede que el sistema retículo endotelial principalmente está en el hígado, y entonces empezamos a tener una serie de consecuencias, por ejemplo, por hipertensión portal, daño de las células de Kupffer, menor aclaramiento de patógenos que llegan por la sangre y menor síntesis de proteínas. Entonces todo esto va haciendo en consecuencia disminución de la opsonización y mayor daño. Y bueno, en esta diapositiva vemos cómo quizás, perdón, no se alcanza a leer muy bien, pero son las consecuencias a diferentes niveles, precisamente de la situación sistémica de las células inmunes, tanto los macrófagos como los linfocitos, como los neutrófilos, cómo van aumentando el daño y siendo cada vez más difícil que se resuelva una situación del medio ambiente que quizás a otras personas no les hace daño, pero el paciente cirrótico sí les hace mucho daño. Aquí tenemos el balance de la cirrosis. Aquí tenemos el aumento en la permeabilidad intestinal del lado izquierdo. Tenemos los DAMPs y los PAMPs. Los DAMPs es precisamente donde empieza la inflamación estéril. Aquí no hay infección. Estos son detritos, es un hepatocito que muere en apoptosis, y entonces se genera toda una cascada de eventos, pero inicialmente no hay infección. A todos nos habrá tocado que tenemos un paciente cirrótico internado y todos los cultivos son negativos. A veces decimos, no, es un error, pero muchas veces no es un error de laboratorio, simplemente es inflamación. Ahí tenemos como todo el sensor de las células se va alterando,
Y del otro lado tenemos los PAMPs. Los PAMPs son los patógenos moleculares. Ahí sí ya hay infección, ahí sí ya tenemos translocación bacteriana y todas sus consecuencias. Entonces, aquí tenemos el inicio del inflamasoma. Es un hepatocito que muere en apoptosis, se empiezan a producir los DAMPs, en donde la inflamación es estéril, y se activan las citocinas, y tenemos la inflamación estéril que luego se va a perpetuar con otras células. Entonces, esto es un mecanismo que poco a poco se va produciendo. Este es uno de los inflamasomas por excelencia, el receptor que reconoce patrones, y aquí tenemos cómo se activa con la muerte celular por apoptosis, y luego tenemos abajo otras células, y luego tenemos las cascadas vía caspasas que se activan, las interleucinas proinflamatorias, las células estelares. Entonces vemos que todo esto está muy de la mano con la producción de la fibrosis. ¿En qué momento es el punto de no retorno? ¿En qué momento va bajando la inflamación, se produce la inmunosupresión y ya no hay marcha atrás? Aquí tenemos otra diapositiva que nos muestra lo mismo. Aquí está el inicio del daño, cómo se perpetúa en las células de Kupffer. Las células de Kupffer empiezan a producir citocinas antiinflamatorias, la IL-10 y otras. Acá tenemos el hepatocito y acá tenemos la célula estelar, cómo está activada con la producción de todas las citocinas que regulan y que producen fibrosis. ¿En qué momento esto es ya no retornable? Aquí tenemos la célula estelar y acá tenemos la producción de la fibrosis que nos hablaba el doctor Kersenovich. Entonces, esto es algo íntimamente relacionado. Hay otra serie de células que son muy importantes, como los fibrocitos. Los fibrocitos portales son muy importantes porque tienen una participación en la producción de la fibrosis. Fíjense cómo acá abajo, independientemente de cuál sea el daño, sea alcohol, sea virus, cuál sea el daño. Y vean toda la lista de citocinas que pueden participar, tanto las profibrogénicas como las antifibrogénicas. Aquí tenemos los dos estadios en la producción de la inflamación, la activación del inflamasoma que les mencionaba en el estadio 1, en el estadio 2 es cuando se activa vía caspasas y todo el torrente de citocinas proinflamatorias. Independientemente de la causa del daño, ahí tenemos hepatitis alcohólica, hepatopatía NASH, cómo se activan los toll-like receptors y otra cascada de vía caspasas, como les decía, interleucina IL-1, los receptores respectivos, etc. Cuando el hígado está en estrés importante, cuando hay un estrés importante en los hepatocitos, sabemos desde hace muchos años que el colangiocito entra a formar parte. De hecho, el colangiocito se convierte en hepatocito para sacar adelante la tarea. Es decir, puede regresar y volver a madurar como hepatocito. Entonces, por ejemplo, en los problemas de vías biliares o incluso en los problemas que son de hepatocito, en las biopsias hepáticas recordarán cuando el patólogo nos dice hay proliferación de conductillos. Esa proliferación de conductillos es exactamente lo que está ayudando a tener más hepatocitos y a poder ayudar a sacar un poco adelante la tarea. Aquí vemos cómo, I'm sorry. Podemos, aquí está, vemos el punto de la progresión y el punto donde todavía hay regresión. En ese punto es donde quisiéramos actuar. Quizás en el paciente cirrótico que es F3, probablemente el F4 ya está demasiado avanzado y aún en F4 algunos de ellos pueden regresar. Esta es una publicación que hicimos en nuestro grupo en donde estudiamos algunas citocinas en sangre periférica en pacientes con diferentes hepatopatías. Y vean cómo la columna del lado izquierdo en cada una de las citocinas que medimos
está muchísimo más alterada. Esos son los pacientes con hígado graso no alcohólico. O sea, la inflamación, y toda fue estadísticamente significativa en la medición de esta citocina, ICAM, IL-1, TGF-beta, el factor derivado de plaquetas, el Vascular Endothelial Growth Factor, todos están más alterados en el paciente con hígado graso. La inflamación sistémica que tiene el paciente con hígado graso es muy, muy potente. El origen del miofibroblasto, que ya nos mencionaba el doctor Kersenovich, este artículo me pareció interesante porque vienen todas estas moléculas que están asociadas con el cambio fenotípico de la célula estelar a miofibroblasto para producir fibrosis. Este es un tema muy, muy interesante que el doctor Kersenovich ya nos acaba de explicar. Ahora, cuando ya nos volteamos un poco la clínica, ¿qué está pasando con el enfermo? Bueno, aquí les muestro nada más algunas clasificaciones del acute on chronic, como con las diferentes clasificaciones se puede señalar la sensibilidad y especificidad de las puntuaciones con Cliff-SOFA, y ahí tienes la sobrevida o la mortalidad a los 28 y a los 90 días. Entonces, cuando ya estás en la clínica viendo pacientes, entonces tienes una serie de factores que identificas que está pasando algo de manera sistémica. O sea, no nada más el hígado está enfermo, sino que tenemos que el riñón también enferma, puede tener un daño primario o puede tener un daño secundario, ya la creatinina empieza a elevarse, entonces ya vemos que ya las cosas se están complicando, la coagulación se altera, la función respiratoria también, y bueno, sabemos que las infecciones es un problema muy, muy severo, y aquí tenemos lo que pasa, que es de todos ustedes conocido, el exceso de disfunción circulatoria, la inflamación, cómo se altera, cómo empiezan a retener sodio, cómo empezamos a ver afección del hígado, del cerebro, con una vasoconstricción, vasodilatación esplácnica y vasodilatación en órganos blancos, como el cerebro, el hígado, el riñón, las glándulas adrenales, el intestino. Entonces, bueno, pues tenemos todo este complejo de sucesos en donde el paciente pues está cada vez más grave, y es muy difícil que esto retorne. El cambio, le estoy aplicando a uno y se me cambia la diapositiva, perdón. El cambio de microbiota, que también lo hemos escuchado, perdón, es que creo que ya no funciona bien. Uy, a ver, bueno, voy a irme entonces a las últimas diapositivas en donde la descompensación hepática nos está mostrando que ya hay una hiponatremia, el paciente está hipotenso, tiene una disfunción circulatoria, y luego tenemos toda la serie de alteraciones como la sepsis del lado izquierdo, la falla orgánica múltiple y la muerte del paciente eventualmente. Ahora, quisiera embonar estas dos diapositivas para que en la parte de arriba vean cómo se dan los sucesos de inflamación, de respuesta inmune adecuada para después tener una inmunodeficiencia al mismo tiempo, a ver si puedo señalar, al mismo tiempo que se dan la serie de eventos clínicos. Aquí abajo ya tenemos el paciente que tiene una falla en el gasto cardíaco, que tiene aumento de aminas vasoactivas, que tiene mayor riesgo de mortalidad, que tiene una disbiosis en la microbiota. Entonces, todo esto se da de manera simultánea. Aquí, del lado derecho de la diapositiva, ya estamos en el punto de no retorno. Entonces, vean cómo es tan importante identificar todas estas alteraciones, porque todas están directamente relacionadas. Entonces vemos cómo la enfermedad de un estadio 1, donde no hay varices y no hay ascitis, avanza a un estadio 2, donde ya hay varices, pero todavía no ha sangrado, estadio 3, y ahí ya se va dando la inmunosupresión. Ya en el estadio 3 hay ascitis, esta diapositiva la diseñó el doctor Jorge Luis Po. Este paciente ya tiene más complicaciones, el estadio 4 ya sangró, ya tiene ascitis, ya tiene encefalopatía, y vean abajo cómo los riesgos de mortalidad van aumentando desde el estadio 1 a 1% a 57% en el 4. Y el 5, que es la diapositiva previa que les mostré, donde todo se conjunta, pues ya su mortalidad es altísima, está en estadio 5, ya sangra, ya hace peritonitis bacteriana espontánea, neumonía, está en terapia intensiva, y está en el punto de no retorno. Me parece que esta es la última. Sí, bien.
Muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Yo les tengo una pregunta para que se animen. ¿Cuáles consideran que son los estados del país con mayor número de casos de cirrosis hepática? Hidalgo, dijeron por allá. ¿Veracruz, dijo alguien? Puebla, por allá. Okay. Jalisco. Okay. Pues en los siguientes minutos vamos a saber un poco y nos va a permitir reflexionar sobre este tema digamos, el valor predictivo de la fibrosis por un lado, pero también la realidad tan dura que estamos viendo a nivel del país en el número de casos de cirrosis en comparación con lo que ocurre con otros países. Esta primera diapositiva es muy conocida, de que el pronóstico depende del grado de función hepática, sea A, B o C. Es un estudio ya de un par de décadas. Sin embargo, tal vez esto está más a la moda. Por cierto que Yada Sebastián está aquí, parte del grupo canadiense y de la colaboración de la AMH con asociaciones de América del Norte, y ella presentó este trabajo más reflexivo pensando en qué valor tendrá el tener fibrosis 1, 2 comparado contra fibrosis 3 o 4, y es una diferencia notable. La predictibilidad de la sobrevida de nuestros pacientes va a ser diferente. Y esto ya marca mucho porque tradicionalmente hemos sido acostumbrados a observar, pero no siempre actuar. O sea, observamos que nuestro paciente tiene cirrosis y muchas veces pensamos que ya no hay nada más que hacer. La mayor parte de los grupos de investigación del mundo están trabajando en pacientes con estadios 4 y 5. Porque muchos de ellos están en hospitales universitarios, donde llegan los pacientes en esta etapa de descontrol agudo, ¿sí? De falla aguda en crónica, o simplemente están en programas de apoyo al paciente con enfermedad hepática avanzada, pero difícilmente son los pacientes que están en estadio 1, o sea, cirrosis sin varices, más bien están o con varices con alto riesgo de hemorragia y por lo tanto donde se justifica una ligadura, o están incluso ya en la etapa de 3 o de 4 que presentaba en el esquema Lindt. Paradójicamente, sabemos que la mortalidad por cirrosis, la estimación sigue en aumento a pesar de las buenas noticias del mundo de la virología y particularmente del deseo de controlar la hepatitis C. Y vean, las tendencias siguen siendo preocupantes en términos de incremento del número esperado de pacientes con cirrosis hepática. Es muy probable que varios de los que ahora están en estadio 1 son los que van a llegar a las áreas de urgencia dentro de 5 o 10 años, y probablemente los que están en F2, algunos de ellos o un porcentaje significativo van a progresar a F3 y F4, y probablemente son los que van a llegar a las áreas de urgencias o a las áreas hospitalarias dentro de 20 años si no hacemos algo para cambiar. El mapa mundial de mortalidad por cirrosis, pues lo leemos y lo vemos con detalle. Particularmente me gusta mucho las presentaciones de maestro el doctor Kersenovich, de esta reflexión de la importancia de la epidemiología, pero quisiera irme despacito. Vean que muchos de los países con alta contribución en temas de investigación en cirrosis, por ejemplo, vean la Unión Europea, casi todos ellos están en color verde o azul, y la tasa de mortalidad anda entre 5 a 9 o de 9 a 11 en número de casos por cada 100,000 habitantes. Vean lo que ocurre en Estados Unidos, que es sombra verde,
y sombra azul en Canadá, donde son países también con una enorme contribución en temas de estudio de la cirrosis. Sin embargo, por ahí ya destaca México en un color rojo, donde las tasas de mortalidad por cada 100,000 habitantes son realmente enormes, ¿no? Cuando se analiza las tasas de mortalidad de cirrosis, es difícil en las estadísticas nacionales saber en base a registros de muerte cuántos son por virus B, C y cuántos por alcohol, aunque el registro a nivel estatal es variable. O sea, cuando hemos tratado de acercarnos a ver las estadísticas, la curiosidad en la diferenciación de uno y otro es variable, entonces a veces se queda uno nada más con el peso de la enfermedad ligada al alcohol. Eso sí, hay una categoría especial que hace INEGI y trata de desmenuzar. Entonces, aquí está nuevamente una expresión gráfica de qué tanto está relacionado al alcohol, y vuelve a resaltar México, aunque hay otros países que consumen mucho alcohol, particularmente vean Rusia, y voy a regresar un poquito al mapa. Rusia, que tiene toda la Unión, tiene mucho consumo en alcohol. Vean que cuando habla uno de tasa de mortalidad está en color amarillo, y amarillo, si no me recuerdo, se ve como 17 a 19, lo que alcanzo a ver aquí, que está en letra más pequeña, ¿no? Entonces, en México sabemos que dentro de las 10 principales causas de mortalidad sigue estando la cirrosis hepática. Sin embargo, la actualización de datos no siempre es la deseable, por lo menos no lo presentamos en su versión más actualizada, y a veces nos guiamos por publicaciones diversas, ¿no? Cuando uno busca específicamente mortalidad por cirrosis hepática en nuestro país, sale una publicación de nuestro actual secretario de Salud, el doctor Narro, que fue maestro en la UNAM, y sorprende porque es una publicación de hace ya varios años. Pero vean que el número de casos que está presente, por ejemplo, en este informe de INEGI de 2012, ya era enfermedades del hígado, 33,000 casos. Entonces, bueno, en algún momento algunos gastroenterólogos y patólogos consideramos que no disponemos de información actualizada de la mortalidad por cirrosis en México, en revistas de difusión científica, en extenso, que para sí existir ciertas regiones del país con mayor grado de afección, y por lo tanto ahí probablemente convenga orientar los esfuerzos de la prevención. Entonces, bueno, un objetivo de un trabajo que ahora está aceptado en presentación en cartel durante el Congreso, es el cartel 121, pueden acercar y verlo, es actualizar sobre las cifras de mortalidad estatal por cirrosis hepática, ubicar las principales regiones afectadas y conocer las tendencias de mortalidad en base a los últimos 4 años evaluados. Entonces, utilizamos una metodología que es una ficha de salud hepática estatal, en colaboración con el doctor Mauricio Hernández del Instituto Nacional de Salud Pública, para tratar de identificar ciertas variables que nos permitan homologar datos en cada estado. Sacamos 5 secciones o categorías de esta ficha de salud hepática, que es datos generales y demográficos de la entidad, indicadores económicos y presupuestales, la infraestructura en salud y los indicadores de mortalidad que hay. En el número de casos de muerte estatal, el número de casos atribuidos a enfermedad hepática y el peso relacionado con alcohol. Quisimos sacar el número de casos por hepatocarcinoma, y en esta primera etapa aún no fue posible. Y la sorpresa, hace rato les pregunté que cuáles son los estados del país que más tienen cirrosis, y este es el mapa, digamos, actualizado que presentamos hoy. Les voy a hacer una inmersión, un zoom. Los 10 principales estados están aquí anunciados, y aquí en la mesa hay varios de los coautores que han estado pues revisando en su localidad, pero con muchas ganas de seguir. Vean que las tasas están por 100,000 habitantes, y el número de casos no solo es 2016, sino se ve la tendencia de los últimos 4 años. Vean Yucatán, la tasa comparada, por ejemplo, con lo que se ve en Canadá o Estados Unidos o toda la Unión Europea.
Pues vean, en la secuencia que tenemos de lo que decimos los top 10, aunque se coló el 11 porque situábamos en un promedio, vean que está Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, y luego entra Querétaro, Campeche, Colima, el estado de amigo el doctor Juan Ramón Aguilar, y Hidalgo, como bien lo mencionó algunos de ustedes. Pero vean que el número, la tasa está bien identificada, el número de casos, por supuesto, también. Entonces, este es un primer grupo que diríamos que son los que tienen una tasa de mortalidad que podríamos usar como grave y que está en color rojo representado en este mapa. Un segundo grupo de estados que probablemente aquí sorprende porque la expectativa cuando he platicado con muchos colegas es que en el norte hay mucha cirrosis porque allá se bebe mucho y seguramente hay mucha cirrosis, ¿no? Y muchos apuntaban como de los primeros lugares a Monterrey, bueno, al Nuevo León, ¿no? O a Sonora, ¿sí? Vean ustedes, ahí están las tasas de mortalidad de cada estado. Interesantemente, tenemos el número de casos por año por cada entidad, ¿sí? Y luego hay un tercer grupo que también está con una mortalidad alta que pusimos en la categoría moderada y que incluye, vean, estados un poquito del norte, más hacia el norte, las anteriores probablemente eran más del centro, aunque se cuelan, son diferentes, probablemente Baja California. Entonces, pero vean que lo más bajo en tasas va hacia 14 en el 2016 en Sinaloa, ¿sí? Que probablemente son las cifras ya altas que se ven en algunos países de Europa. Entonces, si lo vemos aquí de otra manera, la estimación de tendencias de mortalidad por cirrosis, en la población total tenemos dos bancos de información, la CONAPO y el Banco Mundial. Estimaciones que para ahora 2018 estamos en 124 millones de habitantes para CONAPO y las defunciones totales como país están enunciadas, vean que es ya alrededor de 800,000. Las defunciones por cirrosis han ido en aumento, entonces vean la estimación de que manejamos cifras de 32,000, pero el número de casos es bastante mayor. Probablemente el peso ligado al alcohol en base a estos registros es de alrededor de un 30%. De manera que si sumamos un poco las tasas de defunción de los últimos 5 años, por lo menos en estos últimos 5 años, frente a nosotros se han muerto 143,000 mexicanos por cirrosis hepática, mientras que seguimos haciendo investigación y atendiendo, y ha pasado el promedio nacional de 28.4 a 31.7, por lo cual, pues la idea es investigar y qué sucede, cuáles son las explicaciones de ello. ¿Serán factores económicos? Por ejemplo, aquí está la distribución estatal por ingreso per cápita. Vean que la franja que vimos originalmente, que era una franja del sureste, vean ustedes que en términos de ingreso per cápita, aunque la repartición es desigual, no es exactamente la misma, aunque interesantemente en el análisis extenso que hay de la información, sí hay otros indicadores como de pobreza, de educación, de rezago y desde luego de acceso a la salud, que en su conjunto son determinantes finales del estado de salud de la población y que seguramente por ahí estará la explicación, pero en conclusión yo de mi presentación sobre la importancia de la cirrosis y la justificación de avanzar en temas de investigación en fibrosis, es que la mortalidad nacional muestra una clara tendencia al crecimiento, aún con mayor afección en estados del sur, del este y el centro, donde probablemente sean regiones donde convenga enfocar los esfuerzos de prevención. Ayer vimos un simposio muy interesante, doctor Arturo Panduro, analizando un poco la afección en poblaciones indígenas. Probablemente hay una carga genética que explica el problema, particularmente tal vez en Yucatán, y probablemente además de las causas tóxicas, biológicas y metabólicas que siempre hablamos, habrá que considerar otros factores. Este es el grupo de trabajo hasta ahora en este esfuerzo que empieza porque la idea es continuar, platicar con la doctora Graciela Castro que pudiera formarse un comité a nivel de la Asociación Mexicana de Patología de trabajo sobre epidemiología
de las enfermedades hepáticas y que permita ver informes periódicos en nuestra asociación de lo que está ocurriendo en este tema. Muchas gracias.